¿Te atreverías a sumergirte en la mente del hombre que desató el infierno en la tierra? ¿Te has preguntado cómo un ser humano pudo acumular tanto odio y seducir a millones para que lo siguieran ciegamente? Prepárate para desentrañar los hilos más oscuros de la historia y comprender a Adolf Hitler como nunca antes, desde su origen hasta los detalles más íntimos de su perturbador día a día. De la nada al poder, la misteriosa ascensión de Hitler y la semilla de su odio. Adolf Hitler, el nombre que estremece, nació en 1889 en un pequeño pueblo de Austria, una tierra fronteriza que ya latía con tensiones nacionalistas y antisemitas. Su infancia fue marcada por un padre autoritario y un ambiente familiar que, aunque no de extrema pobreza, sí carecía de calidez. La temprana muerte de sus padres lo dejó a la deriva. Soñaba con ser un artista, un pintor de renombre, pero su ingreso fue rechazado 2 veces por la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Viena. Esa frustración, ese golpe al ego de un joven ambicioso, se convirtió en una herida abierta, una humillación que nunca perdonó. Fue en la Viena de principios del siglo XX, una ciudad cosmopolita pero también un hervidero de nacionalismos y antisemitismo, donde la semilla de su odio encontró terreno fértil. Hitler, un joven solitario y resentido, sin un rumbo claro ni grandes amistades, se sumergió en la lectura de panfletos y periódicos que culpaban a los judíos de todos los males de la sociedad. En su mente, los judíos representaban todo lo que detestaba: el capitalismo, el comunismo, la decadencia moral y la falta de pureza racial. Su odio no nació de una interacción personal negativa, sino de una construcción ideológica, un chivo expiatorio conveniente para sus propias frustraciones y las de una sociedad en crisis. Para él, los judíos eran la encarnación de la traición y la corrupción que él percibía en el mundo. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión. Hitler se alistó en el ejército alemán, sirviendo como mensajero. Encontró en la disciplina militar y la camaradería del frente un sentido de propósito y pertenencia que nunca había tenido. La derrota de Alemania, la humillación del Tratado de Versalles y la profunda crisis económica y social de la posguerra alimentaron aún más su rencor. Se sentía traicionado y esa rabia lo consumía, transformándose en una sed de venganza contra los traidores y enemigos de Alemania. El hipnotizador de masas. ¿Cómo seducía a sus seguidores? Fue en los pequeños bares y cervecerías de Múnich, después de la guerra, donde Hitler comenzó a pulir su talento más aterrador. Su oratoria. Al principio era solo un agitador más, pero había algo magnético en él. Con una voz que pasaba de susurros casi íntimos a gritos desaforados que resonaban en las paredes, con gestos amplios y dramáticos y una mirada penetrante que parecía atravesar el alma, Hitler hipnotizaba a su audiencia. ¿Su secreto? No apelaba a la razón, sino a las emociones más primarias. En una Alemania destrozada por la derrota, la inflación y la humillación, Hitler ofrecía algo que la gente anhelaba desesperadamente: esperanza, orden, prosperidad y sobre todo orgullo nacional. Él no argumentaba, él sentía. Él expresaba el resentimiento latente de las masas y lo amplificaba, dirigiéndolo hacia chivos expiatorios convenientes: los judíos, los comunistas, los enemigos externos. Una anécdota inquietante proviene de un testigo ocular en uno de sus primeros discursos. Describió cómo la sala, inicialmente escéptica, se transformó. La gente, al principio murmurando, gradualmente se quedó en silencio. Luego asintió y finalmente se levantó aclamando. «No sé qué tiene este hombre», comentó un veterano de guerra, «pero me hace creer cada palabra, aunque no sepa por qué». Hitler construía un ambiente de fervor colectivo donde la lógica se disolvía en la pasión. La gente se sentía parte de algo grandioso, de un movimiento que les devolvería la dignidad perdida sin importar el coste humano. La mentalidad de un tirano a la luz de la psicología moderna. Explicado sencillo, para entender la mente de Hitler podemos usar conceptos de la psicología moderna de forma sencilla. Lo primero que se puede destacar es ese narcisismo maligno. Imagina a alguien que está tan enamorado de sí mismo que no puede ver sus propios errores ni sentir empatía por los demás. Hitler creía que era un genio único, destinado a salvar a Alemania. No le importaba el sufrimiento ajeno. Las personas eran solo herramientas para sus grandes planes. Cuando alguien lo contradecía, no era un simple desacuerdo, era un ataque personal a su grandeza. Tenía constantes pensamiento paranoide y conspiracionista. Hitler veía el mundo como un lugar lleno de enemigos ocultos y complots. Para él, todo lo malo que le pasaba a Alemania era culpa de conspiraciones secretas, especialmente de los judíos.
Esto lo hacía sentirse siempre amenazado y justificaba su violencia extrema. Es como si siempre viviera esperando que alguien lo atacara, y esa expectativa alimentaba su odio. Era un hombre de dogmatismo extremo. Una vez que Hitler se convencía de algo, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. No escuchaba argumentos que fueran en contra de sus creencias, por más lógicos que fueran. Esto lo llevó a tomar decisiones desastrosas, incluso cuando la realidad le gritaba que estaba equivocado. Su mente era como una fortaleza inexpugnable para nuevas ideas. No era abierto a escuchar a nadie. Mostraba una falta de empatía y deshumanización extrema. El rasgo más aterrador. Hitler carecía por completo de la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona o sentir su dolor. Al deshumanizar a grupos enteros, como los judíos, a quienes llamaba plagas o cáncer, les quitaba su condición de seres humanos. Esto hizo posible que ordenara atrocidades inimaginables, como el Holocausto, sin sentir el menor remordimiento. Para él no estaba matando personas, sino limpiando a la sociedad de una enfermedad. Su día a día, la maquinaria del odio en marcha. El día a día de Hitler era una mezcla inquietante de ostentación y rigidez. Se levantaba tarde, a menudo después del mediodía. Leía informes, recortes de prensa y memorandos, pero solo aquellos que confirmaban sus prejuicios. Su desayuno era frugal y vegetariano, pues era un ferviente defensor del vegetarianismo y la no violencia hacia los animales, una ironía escalofriante dada su crueldad hacia los humanos. Pasaba gran parte de la mañana en monólogos interminables, donde expresaba sus ideas y planes a sus colaboradores, quienes debían escucharlo sin interrupción. Sus reuniones eran largas y agotadoras, con él dominando la conversación. Los que lo rodeaban vivían bajo una presión constante, temiendo su ira o un repentino cambio de humor. No toleraba la disidencia. Un comentario en desacuerdo podía significar el fin de una carrera o algo peor. Las tardes solían incluir proyecciones privadas de películas, le encantaban las comedias y los noticieros que mostraban su poder, o paseos por sus residencias. A menudo se rodeaba de su círculo íntimo, incluyendo a Eva Braun, su amante. Las cenas eran eventos formales pero tensos, donde Hitler volvía a monopolizar la conversación, repitiendo sus teorías conspirativas y sus planes para el futuro, a menudo hasta altas horas de la madrugada. A pesar de la imagen del líder austero que proyectaba al público, vivía rodeado de lujos y comodidades en sus diversas residencias. Una anécdota que ilustra su personalidad. A menudo, cuando tomaba decisiones críticas durante la guerra, se encerraba en su propio mundo, confiando únicamente en su intuición y desoyendo el consejo de sus generales expertos. Se cuenta que, en medio de la invasión de la Unión Soviética, se obsesionó con objetivos secundarios, ignorando las advertencias sobre el invierno ruso, lo que contribuyó a la derrota alemana en Stalingrado. Su intransigencia era tan grande que prefería el desastre antes que admitir un error. Sus actos más famosos y la sombra del horror en detalle son los aspectos más decadentes de toda una sociedad. Los actos famosos de Hitler son en realidad los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad, hitos de una barbarie sin precedentes. El Putsch de la cervecería, 1923. Aunque fue un fracaso, este intento de golpe de Estado lo puso en el mapa. Después de salir de prisión, donde escribió Mein Kampf, su libro que exponía sus ideas racistas y antisemitas, se dio cuenta de que el camino al poder no era la fuerza, sino la manipulación política. Fue el primer paso hacia su ascenso legal. Las leyes de Nuremberg, 1935. Estos decretos no fueron actos de violencia física inmediata, pero fueron devastadores. Despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana, prohibieron los matrimonios y las relaciones entre judíos y arios, y les impidieron tener profesiones o derechos básicos. Fue el primer paso legal para deshumanizarlos y aislarlos de la sociedad alemana, sentando las bases para su persecución y exterminio. Fue la legalización del odio. Otro hecho fue el conocido como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, 1938. Esta fue una explosión de violencia antisemita orquestada por el régimen nazi. En la noche del 9 al 10 de noviembre, sinagogas fueron quemadas, negocios judíos destrozados y saqueados, y miles de judíos fueron golpeados, arrestados y enviados a campos de concentración. Fue un punto de no retorno, una clara señal de que el régimen no toleraría la existencia judía en Alemania y que la violencia era inminente y abierta. Hitler también incitó la invasión de Polonia, 1939. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia, un acto que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler buscaba espacio vital, Lebensraum, para el pueblo alemán en el este y la aniquilación de lo que él consideraba una nación inferior.
Este acto desató el conflicto armado más devastador de la historia humana. El acto más horroroso de toda la historia fue el tristemente Holocausto, 1941-1945. Este es el acto más infame y horrendo de Hitler y su régimen. Fue la mal llamada solución final a lo que él llamaba el problema judío, la aniquilación sistemática y genocida de aproximadamente 6 millones de judíos, además de millones de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad y opositores políticos. Fue un proceso industrializado de muerte, llevado a cabo en campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones fueron asesinados en cámaras de gas y crematorios. Este fue el clímax de su odio y su visión de un mundo purificado de quienes consideraba indeseables. La historia de Adolf Hitler es un recordatorio escalofriante de cómo el odio, la paranoia y una mente retorcida, combinados con una asombrosa capacidad de manipulación, pueden llevar a la humanidad a su punto más bajo. Su ascenso y sus crímenes no solo son una advertencia histórica, sino también un espejo que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la democracia y la facilidad con la que una sociedad puede ser seducida por promesas vacías y la deshumanización del otro. Su legado es una cicatriz profunda en la conciencia global que nunca jamás debe ser olvidada. Si te interesó este relato, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.